Bueno, pues muy buenos días a todos. Arrancamos este Tuple Book Class, en este caso de la mano de Group Media Pro, y la verdad que lo hacemos con un tema que cada vez, y por suerte, es un tema que nos preocupa más a todos, en el que todos intentamos hacer mucha más incidencia, aplicar nuevos protocolos, aplicar nuevas estrategias para reducir la huella ambiental en los eventos de cualquier tipo en general. En este caso hablamos de los deportivos, que son los que nos corresponden a nosotros, pero realmente esa reducción de huella y esa reducción de impacto medioambiental es uno de los temas que está más de actualidad. Para ello contamos con Enrique Ganas, CTO y Operations Manager de Group Media Pro, con David Baisauli, responsable de proyectos corporativos y de RSC en la Liga, y con Rocío Torres, responsable de sostenibilidad del Atlético de Madrid. Yo no quiero robar mucho tiempo presentando y hablando yo sobre todo esto, que al final los que sabéis sois vosotros. Así que, Emily, por empezar contigo y por empezar por una pregunta que quizá también nos hacemos todos un poco de alguna forma, porque cuando pensamos en eventos es verdad que pensamos en macroeventos, en la organización, en la logística, en todo lo que implica un poco esa reducción de huella, pero claro, esto también lo podemos hacer desde la parte de producción, desde la parte de la retransmisión, y no sé si esto es posible, ¿no? O qué acciones estáis llevando vosotros a cabo para minimizar vuestro impacto ambiental y que repercuta en esa parte que a lo mejor el asistente o el aficionado ve menos, ¿no? Por supuesto que se puede actuar de una forma mucho más responsable y que se puede mejorar, si no se ha mejorado ya, el impacto ambiental de cualquier tipo de producción. Hablamos específicamente de la productiva. La característica básica es de que es una producción en directo, que hace falta desplazar a gente al lugar donde se produce esa competición, y ese simple desplazamiento ya implica un impacto ambiental, ¿no? Dependiendo de cómo se desplace todo ese equipo operativo y de la cantidad de gente que se modifica bastante el impacto, simplemente con eso. Hay otras medidas que también mejoran o que también permiten mejorar eh, esa huella que impactamos cada vez que salimos a producir, que básicamente está apoyada por buenas prácticas y por utilizar, digamos, métodos de trabajo que piensan antes que nada en la sostenibilidad. Aquí, David, y me paso un poco a tu parte, ¿no? Vosotros también desde la Liga, imagino que sí que podéis contribuir a la sostenibilidad, no solo como organización desde lo que a vosotros os implique, sino también un poco pues, a la parte de estadios, no sé si dando recomendaciones a los clubes, creando guías, un poco cuál es ese trabajo que vosotros podéis hacer para establecer una serie de pautas y, oye, pues que también llegue a los aficionados, que no sea solo algo que apliquen las propias organizaciones, sino que al final imagino que el reto es que luego el propio aficionado las replique y también las vaya realizando para que se sume, ¿no?, al movimiento. Exacto, Álvaro, buenos días. Liga tiene un rol bastante bien definido, que es evidentemente su prioridad absoluta es preocuparse por coordinar la actividad productiva de una competición en la que participan 42 clubes, ¿no? No compone nuestra responsabilidad solo el preocuparnos de que la competición se desarrolle de la mejor forma posible, sino preocuparnos de todo aquello que por nuestra actividad propia puede generar un impacto, en este caso, un impacto medioambiental. En este sentido, la Liga, al ser un órgano administrativo, lo que ha asumido con claridad desde un principio es querer ser un impulsor para que la gestión hídrica, la gestión eficiente del uso de las tecnologías medioambientales, donde podemos hacer palancas sobre la gestión eficiente de la energía, sobre la gestión hídrica y sobre todo temas de movilidad, sean elementos que la Liga lo que hace es intentar crear a través de un plan de culturización, información, formación y recursos para los clubes para que ellos en la práctica del desarrollo de su evento deportivo y la gestión de sus infraestructuras pueda aplicarlo de la mejor forma posible. Es decir, en definitiva, la Liga lo que está advirtiendo es por dónde viene la regulación, cuáles son los retos que tenemos que obligarnos a tener que acometer
y lo que acomoda es la forma de que cada uno de los clubes lo vaya integrando en función de sus recursos y capacidades de la mejor forma posible. Es decir, somos un elemento que actuamos de palanca, de impulsor, de concienciación y sensibilización, a más que nosotros tenemos la responsabilidad, entre otras, de ser garantes de que las infraestructuras se desarrollen en las condiciones que reglamentariamente se requieren, y una de las primeras iniciativas que ya tomamos en el 18 y en línea en este sentido fue la conversión de la luminaria convencional a LED, que prácticamente hoy el 99% de los clubes ya la tienen desde hace más de 8 años. Este fue el punto de partida del cual ahí hemos seguido cometiendo muchas más iniciativas en este fin. Y aquí entiendo que muchas veces, y ahora abordaremos un poco esto más en profundidad, ¿no? Que parece que hablamos de sostenibilidad y de reducir la huella y nos pueden sonar a términos muy amplios, a un abanico de opciones como una amalgama que al final dices, hostia, ¿por dónde empiezo yo todo esto? Porque me parece inabordable cuando estoy empezando pasito a pasito. Y oye, pues mira, simplemente empezando por los LED y por la luminaria y aplicando otras medidas, pues entiendo que al final es por donde se puede ir trabajando y, oye, algún punto de partida y de arranque tiene que haber. En vuestro caso, Rocío, además, te pregunto no solo como club, sino además como gestores, como propietarios del Civitas Metropolitano, porque al final es un estadio que alberga todo tipo de eventos, que no solo son partidos, son conciertos, son, bueno, cada vez un ramillete mayor, porque ahora mismo el Civitas Metropolitano prácticamente no para, cada día hay una cosa. Entonces ahí no sé cómo trabajáis vosotros estas medidas, y también podéis hacer este tipo de guías y, oye, pues cómo es esa gestión de una instalación que al final también es verde y se va convirtiendo a cada vez más verde, y cuáles son las principales medidas que vosotros aplicáis a la hora de organizar todo este tipo de eventos deportivos y no deportivos. Pues buenos días, Álvaro. Muchas gracias por contar con nosotros hoy aquí. Pues yo creo que David ha apuntado, yo diría que casi las principales, ¿no? Nosotros distinguimos un poco como entre dos aspectos, ¿no? A la hora de la celebración del evento. Una es la gestión de la infraestructura propiamente y otra sería la celebración, ¿no? Del evento. Desde el punto de vista de gestión de la infraestructura, nosotros nos centramos en dos aspectos básicos, que uno es el uso de energías y el otro es el consumo de agua, ¿no? Sobre todo, bueno, pues en la parte que está relacionada con el desarrollo de las actividades deportivas, pues el uso del agua, y sobre todo en una ciudad como en Madrid, donde ya sabemos, ¿no? Ya hemos hecho estudio nosotros de cuáles van a ser nuestras proyecciones climáticas, nosotros el mayor riesgo lo vamos a tener ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya contamos con algunas medidas que nos van a ir ayudando a, bueno, pues minimizar el impacto del cambio climático, que es lo que nos va a traer, ¿no? Desde el punto de vista de la energía, pues bueno, ya desde el año pasado contamos con energía de origen 100% renovable y está certificada. Con lo cual ahí asumimos ya y sabemos que nuestra huella ambiental en ese aspecto es mínima, pero no por eso vamos a dejar de seguir trabajando, ¿no? En reducir sobre todo nuestro consumo energético, porque una cosa es que, ¿no? La energía que utilizamos sea limpia, pero queremos ser capaces, ¿no? De ser eficientes, porque eso también trae una ventaja competitiva, ¿no? Desde el punto de vista de los costes. Eso desde el punto de vista de la energía, como decía David, pues nuestro estadio es 100% LED ya desde su origen. Es verdad que ya el Atlético de Madrid diseñó este estadio con muchas medidas de eficiencia energética, con lo cual, pues bueno, nos encontramos muy bien posicionados en ese aspecto, ¿no? Tenemos sistemas de climatización flexibles, tenemos sistemas de iluminación que están interconectados con todos los equipos y nos permite hacer una gestión remota y optimizar el uso de energía, ¿no? Y su consumo. Tenemos este sistema de gestión de la iluminación, también la hemos extendido a la iluminación en el exterior, ¿no? Y cuando ya se acaba un evento, por ejemplo, reducimos el consumo un 25%, ¿no? Para mantener simplemente una iluminación mínima, pero reducir la intensidad energética. Y luego, desde el punto de vista del agua, pues tenemos distintos sistemas de recogida de agua de lluvia que a día de hoy nos permiten, pues, cubrir el 34% de las necesidades de riego del terreno de juego. Con lo cual, bueno, pues también estamos poniendo en marcha sistemas de uso de agua regenerada. En realidad, bueno, pues esto es una carrera, ¿no? Es todo un camino que tenemos que ir recorriendo. Desde el evento, ¿no? Propiamente, desde luego la prioridad y sostenibilidad social, que también es muy importante, es la seguridad. Eso siempre está como una prioridad, y que seamos capaces de asegurar el respeto de los derechos humanos, ¿no? Dentro de cada uno de los eventos. Pero bueno, desde el punto de vista ambiental yo me centraría en la parte de la movilidad que comentaba David. Tenemos la suerte de tener una de las mejores estaciones de metro en nuestra puerta y el uso del transporte público es algo que siempre vamos a promover.
Y bueno, y luego por otra parte la gestión de los residuos, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Pues poner contenedores en la zona, en la fanzone para, bueno, pues promover que los aficionados nos ayuden en esa labor, ¿no? de recogida. Hemos implementado también o instalado muchas más papeleras en el interior del estadio y nos queda pues hacer, ¿no? Contar con nuestros aficionados para poder lograr estos objetivos, ¿no? Sin su colaboración, pues hay cosas que ya escapan a nuestra gestión. Pero desde luego nuestra voluntad es ponerles todos los medios a su alcance para que nos ayuden en esto. Aquí hablabais los dos de la parte de los aficionados, ahora la abordamos y sí que os quería preguntar, y esto es un poco abierto a los tres, a quien queráis coger un poco el testigo, pero si al final hablabais de pequeñas medidas para empezar que se van amplificando y oye, pues que al final van conformando todo un ramillete de medidas, pero al final ahí cómo de importante es diseñar una estrategia desde el principio para que al final digamos, bueno, pues este año podemos llegar hasta aquí, pero el segundo año queremos hacer esto, ¿no? Digamos, esa visión a medio o largo plazo que tiene que tener una organización y cómo de importante es diseñarla de inicio e irla flexibilizando y cambiando pues a medida que os encontréis también nuevos retos y nuevas necesidades que vayan surgiendo en este plan, ¿no? Así que esto os lo abro un poco a quien queráis coger la pregunta. Bueno, si queréis, abordo yo un poquito esto y a ver si. Es cierto, Álvaro, que una de las denominadores comunes que nos hemos encontrado en el mundo del deporte, no solo en el mundo del fútbol profesional en concreto, sino que nos hemos encontrado en el mundo del deporte, es que sí que hay mucha cultura, hay mucha concienciación, hay mucha sensibilización, pero no hay una praxis ordenada y coordinada. Nos estamos dedicando muchas veces a actuar con iniciativas de carácter aisladas, pero no dentro de un plan estratégico definido donde puedas ir viendo el proceso evolutivo del mismo, ¿vale? Aquí desde Liga, ¿qué hacemos y qué impulsamos y qué proponemos? Es decir, poder trabajar un plan ordenado requiere fundamentalmente, como punto de partida, tener un análisis de tu situación. Y esto te lo otorga simplemente con un documento muy sencillo, con un mecanismo muy sencillo, por mucho que se pretenda dar a entender de que es difícil de elaboración, es identificar cuál es tu huella de carbono. Este es el punto de partida. ¿Por qué? Porque esto lo que te va a permitir es identificar dónde estás impactando, dónde tienes los puntos de mejoras y, por tanto, claramente te va a dar indicaciones de por dónde tienes que avanzar. ¿Por qué? Porque, en definitiva, no es solo cuestión energética, sino, como bien decía Rocío, es una gestión hídrica ordenada, es una gestión de residuos ordenadas y, sobre todo, es un tema de movilidad. Esto lo que te va a permitir es que, en definitiva, te va a advertir la medición de la huella de carbono cuál es el primer frente que tendrás que abordar. Y lo que sí que estamos advirtiendo, por lo menos desde el mundo del fútbol profesional, es actuemos de dos pilares. Como bien decía Rocío, ¿cuál es el problema? Los clubes están haciendo grandes cosas. Desgraciadamente no podemos comunicar y no tenemos la capacidad de comunicar porque el resultado deportivo es un condicionante de información que nos fagocita absolutamente y no tenemos capacidad para transmitir lo que estamos haciendo, que se está haciendo mucho y muy bien. ¿Qué estamos, dijéramos, en estos momentos? Pues intentando ver de que nuestros aficionados se sensibilicen para que nos ayuden a remar en esta misma dirección. Y aquí es donde nosotros, desde Liga, lo que estamos estratégicamente dando a entender a los clubes es, oye, hay una parte técnica que es esta, que es cómo se gestiona la mejora del impacto medioambiental, pero después, desde el ámbito de las fundaciones, que son los que tienen el acercamiento más sensible a públicos de forma directa, es crear campañas de sensibilización y de concienciación que permita dar a entender de que es necesario que este empuje no se haga solo desde una parte, sino que es necesario desde los dos. Es ahí donde podemos poder empezar a trabajar un camino coherente de tal forma que no nos quedemos en acciones aisladas y que no tienen continuidad, sino que un programa global que nos permita con el tiempo ir mejorando, ir viendo dónde tenemos que poner el foco de atención y a partir de ir definiendo las políticas que te permiten mejorar y obtener esos objetivos. Yo aquí lo de la huella de carbono me lo conozco perfectamente porque cuando fui becario en mi universidad, que yo estuve en sostenibilidad, medimos la huella de carbono en la universidad y fue un trabajo importante. Pero es verdad que luego fue el punto de partida, como tú dices, para que esa misma universidad, pues oye, empezara a aplicar otra serie de medidas. O sea que realmente yo aquí te cojo mucho esa palabra y animo mucho a las organizaciones a utilizar ese punto de partida porque realmente sí que es eficaz para ver cuáles son las fortalezas, debilidades y, oye, pues dónde hay que incidir mucho más. Vosotros, Emily, ¿cómo
cómo lo gestionáis esta parte. Es muy curioso porque el impacto en huella de carbono es algo que tiene que ser auditado, tiene que ser bien medido, tiene que estar... desde nuestro punto de vista, no vale solo con estimaciones, que es un poco la línea con la que se está trabajando. Estamos desarrollando un sistema, estamos intentando que toda aquella información que tenemos más o menos, la tenemos toda, pero no está ordenada como para ser analizada desde el punto de vista del impacto ambiental. Tenemos confirmaciones de hotel que vienen por email, tenemos planificación de viajes que llegan a través de agencia, otros a través de viajes personales con vehículos propios. Tenemos una variedad de variables que afectan al impacto ambiental que, si quieren ser medidas de una forma precisa, que es la única forma que creemos que tiene que valer, es relativamente complejo. Pero lo peor de todo esto es que no es que sea solo complejo, es que automáticamente, en cuanto haces esa evaluación, la puedes hacer para ti mismo, pero se pone siempre en comparación con otros. Y esta comparación con otros, a nuestro modo de ver, tiene que ser justa. No vale comparar cómo se produce la liga belga, que la produce también, con la liga española. Los desplazamientos no tienen nada que ver, el tipo de vehículos que se desplazan no tiene nada que ver, la meteorología del país no tiene nada que ver. Es decir, es muy complicado poner sobre la misma balanza tipos de producción distintos. Lo que sí que para nosotros es clave, y eso cuando nos ponemos a medir nos damos cuenta de que es básicamente, ya en el 2009 MediaPro ya montó, ya centralizó el máximo de servicios posibles que técnicamente en el 2009 se podían hacer en el hub de Barcelona. Evitando que se desplazaran grafistas a los estadios. Todos los gráficos, tanto en castellano como en inglés, que se hacen para la Liga desde esa época, desde el 2009, se centralizan en Barcelona. Tanto los gráficos tradicionales como los gráficos de realidad aumentada. Desde esa época se hacen centralizadamente esto. Hemos calculado que ha habitado unos 14 millones de kilómetros en desplazamientos de personal operativo durante estos años. Esto es una barbaridad. El hecho de hacerlo en esa época no era solo por un tema ecológico. Sí que hacíamos aquello de, bueno, y además es más ecológico, ¿no? Pero lo hacíamos puramente para poder ofrecer un mejor servicio y para poder cubrir para la Liga no solo con la máxima calidad los partidos de primera división o los partidos del Barça y del Madrid, que son los que tiran un poco del carro, ¿no? O parece ser. Si se pudiera igualar tanto en primera como en segunda división la misma calidad. Eso hemos visto que con el tiempo, además, tiene un impacto menor en 2014, creo que fue, empezamos a hacer producción remota gracias a la conectividad que tenemos en todos los estadios de la Liga Primera y Segunda División y el hub de esta producción remota nos ha ahorrado entre 8 y 15 millones de kilómetros más entre Primera y Segunda División en desplazamientos de personal. Esto hemos sido súper innovadores. En realidad, hemos sido la primera liga del mundo, sobre todo de alto nivel, que ha sido producida de esta forma. Ahora empiezan a haber otras ligas del mismo nivel que la liga, ligas principales, que han decidido también empezar a producir de forma remota. Y obviamente, si calculan cuánto han mejorado en los últimos años, pues seguramente mejorarán más que nosotros, porque nosotros partimos de un punto ya algo mejor, ¿no? Entonces, para nosotros la primera cosa es conocer cuáles son las buenas prácticas y aplicarlas en paralelo a hacer un buen cálculo de huella de carbono para poder comparar de una forma realista y no de una forma puramente estimada para simplemente cumplir con la normativa.
Cuando hablamos de millones de kilómetros, para que nos hagamos una idea, dar la vuelta al mundo son 40.000 kilómetros, o sea que estamos hablando de darla por lo menos 10 veces con todo el ahorro de kilómetros que estamos haciendo. Vosotros, Rocío, y cojo ahí también un poco esta última palabra, ¿no? De que otras organizaciones van fijando e incorporándose muchas cosas que Group Media Pro ha ido trasladando y aplicando con lo largo de los años. ¿Vosotros también os pasa que os fijáis en otros recintos, en otros estadios, al final, oye, pues cómo lo hacen otros, cosas que podemos incorporar o trasladar aplicándolas a las especificidades del Wanda Metropolitano, o al revés, cosas que vosotros hayáis hecho y que digáis, hostia, pues mira, esto lo están aplicando ya otros gestores, lo están aplicando otros recintos en mayor o menor medida, y un poco cómo funciona también ese trasvase de conocimiento, que al final entiendo que es como funciona también mucho toda esta parte de lo que le funciona a uno, vamos a ver cómo podemos hacer que nos funcione a nosotros. Pues Álvaro, la verdad que tienes razón. Nosotros es que entendemos la sostenibilidad, vamos, somos un equipo de fútbol y somos competitivos, eso está clarísimo, ¿no? Pero somos muy competitivos también en el terreno, o sea, ¿no? Cuando estamos en el terreno de juego. Pero en lo que es en temas de sostenibilidad, entendemos que vamos a maximizar nuestro impacto positivo, que es lo que queremos hacer al final del día, y minimizar los negativos si lo hacemos en colaboración, ¿no? El establecer alianzas, como tú dices, el traspaso de conocimiento, el poner en común, eso es fundamental. Al final del día, todos tenemos el mismo objetivo, ¿no? Que es minimizar nuestra huella de carbono y mejorar nuestro impacto social. Entonces, juntos es como vamos a poder alcanzar ese objetivo. ¿Cómo lo hacemos? Pues la verdad es que por nuestra parte siempre tenemos mucha disposición siempre de acudir a foros, y nos hemos adherido a distintas iniciativas que eso nos permite mucho poner en conocimiento y saber qué es lo que están haciendo otros. Pues nos hemos hecho signatarios, por ejemplo, de Sports for Climate Action, que es una iniciativa de Naciones Unidas que está muy centrada en la descarbonización del sector deportivo, con el compromiso de alcanzar el net zero en 2040. Para eso vamos a construir un plan de descarbonización basado en criterios basados en la ciencia. Como decía Emily, no es simplemente una estimación que hagamos, sino que además esa estimación o esos datos, esos pasos que demos, nos ayuden a alcanzar el objetivo último, ¿no? Que es limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados, según dice el Acuerdo de París. Y en ese sentido, aparte de eso, bueno, pues esta tarde, por ejemplo, somos miembros también de DIRSE, y esta tarde tenemos aquí una reunión que vamos a alojar aquí en el Metropolitano con representantes de sostenibilidad de distintas empresas, no solo en el ámbito deportivo. O sea, somos una empresa al final del día y nos tenemos que nutrir de ese ecosistema también, ¿no? Y la verdad que en un ejercicio de total transparencia queremos contarles qué es lo que estamos haciendo y que ellos nos den su feedback también, ¿no? Pues las empresas normalmente llevan una trayectoria mucho más larga que nosotros, y que nos digan pues cuál es su opinión, dónde podemos mejorar, dónde desde su punto de vista, ¿no?, deberíamos seguir poniendo el foco. Pero es verdad que todo eso es un input más a lo que ya tenemos, que es un plan estratégico de sostenibilidad. Sin eso me parece que es imposible dar pasos, ¿no?, y alcanzar de verdad objetivos que estén vinculados a negocio. Eso es en lo que estuvimos trabajando el final de la temporada anterior. Esta temporada hemos estado trabajando mucho en implementarlo internamente. Hemos creado un comité de sostenibilidad con representantes de todos los departamentos y nos reunimos con carácter trimestral. De ahí hemos sacado grupos de trabajo y nos vamos a focalizar en las acciones, ¿no?, más, ¿no?, relacionadas con los temas materiales para nosotros desde el punto de vista ambiental y social, para poner en marcha esto, ¿no?, y asegurarnos que de verdad se va a integrar en el negocio. Yo creo que así es la única manera en realidad en la que vamos a asegurar que sí que vamos a ser exitosos, ¿no?, con nuestros objetivos de sostenibilidad, porque vamos a remar todos en el mismo barco, ¿no? Aquí tenemos esta doble componente, ¿no?, la parte exterior, pero la parte interna de colaboración y de crear cultura es también fundamental. Que al final es la parte de hacerlo transversal y que la sostenibilidad no se quede como un eje, ¿no?, dentro del club, sino que cale hacia toda la toma de decisiones dentro de la organización y toda la gestión propia. Absolutamente. En eso apuntar también, por ejemplo, que sostenibilidad, nosotros nos sentamos en el Comité de Operaciones y Negocio, ¿no?, que todos los meses, y es que las decisiones que se toman en materia de sostenibilidad tienen que ir alineadas con las decisiones de negocio. Aquí, y hablamos también de la parte tecnológica, porque es verdad que hemos hablado de muchas iniciativas, de transversalidad, de la necesidad de generar esas uniones, pero al final cómo se puede usar también la tecnología para ayudar a implementar muchas de estas decisiones, y al final, porque hemos hablado también de la parte de recogida, de sistemas de recogida de agua, de luminaria LED, etcétera. Al final todo esto son innovaciones tecnológicas que se van produciendo, y no es ahí cómo estáis vosotros también o la necesidad de estar atentos para ver qué tipo de nuevas tecnologías
pueden ayudar. Y yo siempre pongo un poco el caso de la NBA, que una vez enseñó una especie de croquis de cómo hacían ellos los planes de viajes y etcétera, y te explotaba la cabeza de cómo eran los criterios que iban aplicando en función de criterios de sostenibilidad, criterios de costes y etcétera. Y era una locura ver eso. Pues, sí, perdona, Rocío. Nada, no. Emily ha avanzado una cosa muy importante, ¿eh? Justamente Emily ayer me encontraba redactando, dijéramos, dentro del próximo informe no financiero que hay que aprobar al cierre del ejercicio, pues la composición del capítulo del tema audiovisual. Los compañeros de audiovisual de la Liga nos están advirtiendo de todos estos avances que estabais tomando y ciertamente lo que ves absolutamente es que la capa tecnológica es la capa que va a facilitar que esta integración de todos los requisitos que nos permitan alcanzar el camino del net cero es el que nos va ciertamente a permitir alcanzarlo. ¿Por qué? Porque en definitiva no olvidemos que aquí hay un propósito, hay unos plazos y hay unas fechas, pero que estas van acompañadas con toda una serie de costes de transición. Esos costes de transición, entre otras cosas, va a ser, oiga, ustedes y cada uno de nosotros tendremos que desarrollar iniciativas que lleven aparejadas unos costes obligatorios y no hay más cuestión que valorar, que es que hay que hacerlo sí o sí, pero lleva aparejado unos ciertos costes. Pero lo que se está advirtiendo fundamentalmente es que ojo que llegará un momento que la regulación va a requerir que esto entre en una dinámica de actuación empresarial que sí o sí tenga que dar cumplimiento a unos requisitos donde el que no haya cometido en el camino esos costes de transición, cuando les vengan los de regulación van a tener que asumir de forma obligatoria esos costes de transición y de regulación. Y va a ser un coste elevadísimo. ¿Qué se está advirtiendo a todo el mundo? Oye, aplique tecnología. Pero aplique tecnología para todos los ámbitos. Ya estamos viendo que la producción audiovisual ha aplicado tecnología que nos ha permitido reducir muchísimo la huella de carbono por el ámbito de la movilidad. Abrazamos, aplaudimos esto. No olvidemos que en este caso, por ejemplo, la Liga lo que está teniendo es un equipo de expertos que se están dedicando a gestionar el desarrollo del césped de los terrenos de juego. Las últimas tecnologías lo que están permitiendo es atribuir semillas de crecimiento del césped que necesitan simplemente actualmente 1/3 de lo que habitualmente se consume en agua. Por tanto, la tecnología, la biotecnología, ya está permitiendo que también en el ámbito de lo que es el elemento natural, que es el césped, pues mejore. Lo ha comentado Rocío antes, es decir, el tener monitorizado para ser más eficiente la gestión energética de una infraestructura hoy es clave. Las fugas energéticas que se pueden producir si no tienes un elemento tecnológico que te permita parametrizar prácticamente en tiempo real todo esto, puede incidir en unos costes sumamente elevados. Todo esto, si lo vas transitando hacia la gestión hídrica, la gestión de residuos, la gestión de movilidad, pues evidentemente te das cuenta que cuando llegue el momento de que una entidad, dijéramos un club o cualquier promotor deportivo que es responsable de un evento, que llegue el momento en el que ya su propia actividad y sus medidas que han aplicado no pueden reducir más en sí, vendrá la compensación. Y en ese ámbito, la compensación que lleva aparejado un cierto coste será mayor, será menor en función de la capacidad que hayas tenido de integrar tecnología que te permite acelerar o desarrollar una mayor reducción con tu propia capacidad de autorregulación y de disminución de ese impacto negativo que producimos por nuestra actividad. Pero llega un momento, insisto, que tu actividad sí o sí genera un impacto. Ese impacto lo va a acelerar la tecnología, la reducción de ese impacto lo reducirá la energía, después entra la compensación, que yo estoy seguro que ese coste de compensación al final no será tan elevado si la tecnología se ha gestionado de forma coherente previamente. Impacto, desde luego, tenemos todos en el medio ambiente, eso es innegable. Otra cosa es, como tú dices, oye, pues cómo lo gestionamos, cómo lo reducimos y cómo lo compensamos, ¿no? Rocío, creo que ibas a hablar tú antes también. Sí, no, porque vamos, estamos totalmente convencidos, ¿no? Igual como dice David y como comenta Emily, que es a través de la tecnología, ¿no? Y de la innovación como vamos a ser capaces de, bueno, pues al final del día de alcanzar nuestros objetivos de descarbonización, ¿no? Si seguimos actuando como actuamos hasta ahora, ya sabemos, ¿no? Cómo es la situación. Es verdad que nosotros internamente ya se puso en marcha la temporada pasada, tenemos un departamento de innovación que es Atletilab, que trabaja y forma parte del departamento de tecnología y con el que nosotros desde Sostenibilidad
tecnología trabajamos de la mano. Entonces, estamos viendo constantemente opciones que hay ahí fuera, ¿no? Algunas que buscamos nosotros proactivamente, otros porque se acercan a nosotros, pero analizamos prácticamente te diría todas las soluciones que nos plantean. ¿Por qué? Porque necesitamos encontrar nuevos caminos, ¿no? Hay gente ahí fuera que está, pues desarrollando iniciativas increíbles y que son las que nos van a ayudar al final del día, ¿no? Entonces, esa parte de tecnología es fundamental. ¿Cómo lo hacemos nosotros también internamente? A los sistemas que ya tenemos, siempre tenemos en mente ese pensamiento de seguir mejorando continuamente, ¿no? Tenemos esos sistemas de riego, pero este año, por ejemplo, hemos implementado y hemos puesto en marcha una estación meteorológica que hemos conectado al sistema de riego, ¿no? Entonces, nos dice si las condiciones meteorológicas no van a ser capaces de cubrir las necesidades de agua que tiene el terreno de juego en ese momento, entonces hace que salte el riego, ¿no? También tenemos unos sensores de humedad y el sistema solo va a saltar si la humedad es inferior al 20%, ¿no? Y esto es tecnología, ¿no? Ya no es solo una persona viendo si el terreno de juego tiene necesidades de agua o no. Hay otros datos detrás que ayudan en la toma de esas decisiones y que al final pues, nos permiten ser muchísimo más eficientes. Con esta filosofía pues vamos aplicando absolutamente a todo, ¿no? El tema de la energía, pues estamos pasando a unas certificaciones energéticas, estamos haciendo una reevaluación de nuestras infraestructuras, viendo qué medidas todavía, ¿no? que surgen por las nuevas tecnologías, cosas que todavía podamos implementar para seguir mejorando. Y yo creo que al final esa tiene que ser nuestra filosofía, no conformarnos con lo que estamos haciendo ahora mismo y escuchar siempre lo que está pasando fuera. Nosotros, Emily, tú te toca directamente como CTO porque aquí quien manda más eres tú precisamente. No, yo lo que quiero resaltar es que toda esta tecnología que la implementamos siempre con algún motivo, con alguna excusa, ¿no? Puede ser el motivo puramente de sostenibilidad, es uno de los motivos más recomendables en las últimas épocas, pero automáticamente, primero porque no podemos ser más sostenibles a cambio de ser peores en calidad o de tener peor tiempo de respuesta en caso de incidencia o de lo que sea, ¿no? No podemos, digamos, voy a poner un ejemplo, ¿no? Nosotros en la Liga hace años que tenemos grupos electrógenos de soporte para evitar que haya una caída de tensión en caso de problemas desde el estadio, desde la corriente que nos proporciona el estadio, pues es un sistema de backup. Hace años esos grupos electrógenos, antes de empezar el partido, se ponían en marcha, aunque estuviéramos cogiendo la corriente del estadio. ¿Por qué? Porque en caso de caída había una conmutación automática que pasaba su momento por negro, pero que podía seguir trabajando. ¿Qué hicimos? Implementamos en todas las unidades móviles que producen la Liga sistemas de SAI, sistemas de UPS, para que pudieran soportar el tiempo necesario para poner en marcha el grupo electrógeno en caso de fallo. De forma que no tenemos que poner en marcha esos grupos electrógenos, no estamos emitiendo CO2 con la puesta en marcha, salvo que sea absolutamente imprescindible, ¿no? Pero esos grupos están parados, no gastan gasoil y están absolutamente parados en el 99,9% de los casos, porque la corriente que viene del estadio es una corriente generalmente suficientemente segura. El siguiente paso, es un paso tecnológico, es utilizar grupos electrógenos, aunque no se les llama así, a partir de baterías de litio. De forma que la recarga de esos grupos electrógenos se hace con energía renovable y no hay un impacto, digamos, en el consumo de gasoil. A lo que me refiero es que no podemos hacer innovación simplemente por querer innovar. La innovación viene, primera, viene derivada siempre de un aumento de calidad de esa innovación. Por ejemplo, el iluminar con LEDs los estadios de la Liga Española ha hecho que la calidad de color de la producción de televisión haya aumentado una barbaridad. Podemos hacer, y de hecho hacemos, hemos sido la primera liga del mundo a ser producida en 4K, en alto rango dinámico y con espacio de color aumentado, gracias, entre otras cosas, a este tipo de iluminación. Sin este tipo de iluminación, el rendimiento colorimétrico, el color de las camisetas, el color del
es el color, digamos, de lo que ocurre dentro del terreno de juego, no habría sido el que es. Además de poder utilizar cámaras súper lentas, que necesitan bastante más luz, sin aumentar el consumo energético en esta. Este tipo de innovaciones permiten, además de por sostenibilidad, un aumento también en la calidad de la producción audiovisual y de Claro, que aquí es cuando hablamos de esa transversalidad, de cubrir necesidades y al final de cómo utilizar todos estos parámetros para poder implementarlos no solo por razones sostenibles, sino que aplique a toda la organización. Creo que hemos perdido a David, vamos a ver si lo podemos recuperar en estos minutos. Igualmente, yo recuerdo a todos los que estáis escuchando que podéis trasladarnos nuestras preguntas, que al final de la sesión dejaremos 5 o 10 minutitos para que también las podamos trasladar y que vosotros las podéis responder. Y sí que os quería preguntar también, por una parte que hemos incidido mucho, porque hemos dicho de dónde venimos, de esa necesidad de medir la huella para saber cómo empezar a trabajar, pero también cuáles son los KPIs, ¿no? Y sobre todo lo decía David precisamente, que se trabaja mucho viendo los resultados, ¿no? Y viendo hacia dónde tenemos que ir, cómo medirlos, tener los datos, que tú también lo comentabas, Rocío, de, vale, tenemos que hacer esta recopilación para ver dónde podemos trabajar mejor. Y al final es un poco preguntaros ¿qué KPIs consideráis más importantes? ¿Cómo medir el éxito, ¿no? de las políticas de sostenibilidad y cómo lo implementáis y luego lo trasladáis internamente y externamente dentro de la organización? Pero, oye, sobre todo esta parte de qué consideráis más importante y qué se debe medir y prestar más atención. Bueno, no sé, empiezo yo si quieres, Álvaro. Bueno, en nuestro caso... Que reconecte David, que lo tenemos por aquí reiniciando. Estupendo. En nuestro caso, desde luego, el primer paso es establecer la foto, ¿no? Eso lo ha dicho Emily y tiene toda la razón. Sin una foto para saber de qué punto de partida estamos, no vamos a ser capaces de hacer ninguna gestión ni de establecer ningún tipo de indicador. En nuestro caso, lo que estamos haciendo es construir la imagen de nuestra huella de carbono de las 3 últimas temporadas, porque necesitamos también ver tendencia para saber cuáles son los ratios realmente representativos, ¿no? Aparte del alcance 1 y 2, que ya llevamos años midiendo, este año hemos medido por primera vez nuestro alcance 3. Ya tenemos esa foto completa y la estamos construyendo. Nuestro año base es la temporada 21-22 y vamos a tener esa capacidad de tener tendencia. ¿Dónde vamos a incidir? Pues en ratios, por ejemplo, como el consumo de agua por espectador, el consumo energético por espectador, ¿no? Yo creo que esos van a ser sobre todo nuestros ratios, la generación de residuos también por espectador y a partir de ahí vamos a poder ir estableciendo metas. Yo diría nuestra meta final va a ser la descarbonización, pero en una senda en la que, bueno, que tenga un sentido, ¿no? Que la tecnología exterior nos acompañe, que las medidas que nosotros seamos capaces de implementar relacionadas con el negocio, porque no podemos empezar a hacer inversiones, ¿no? Digamos a lo loco, todo tiene que tener un equilibrio al final, ¿no? Y bueno, que eso que nos acompañe en los resultados económicos y que estemos en disposición de hacer para ir mejorando esos indicadores. Como bien decías, pues esto tiene que hacerse internamente y externamente, ¿no? Hay factores que son externos, pues ¿no? Todo lo que proviene de nuestros aficionados vamos a poderlo trabajar con ellos y les ayudamos, ¿no? a crear conciencia de que ellos son parte también de la solución. Y luego internamente nosotros a través del Comité de Sostenibilidad tenemos el objetivo, ahora que estamos preparando también el informe, como decía David, de cara al cierre de la temporada. Nosotros por ley tenemos que hacerlo desde el año 2018 y bueno, pues el compromiso que hemos adquirido en el comité es una vez que vamos a ir repasando, ¿no? qué hemos hecho esta temporada, vamos a pensar en ya qué es lo que vamos a hacer, ¿no? en la próxima temporada. Pues a lo mejor Patrocinio se va a fijar un objetivo de intentar buscar alianzas basadas en sostenibilidad para la próxima temporada X. Tantas medidas de innovación relacionadas con sostenibilidad son las que vamos a poner en marcha, ¿no? Y qué objetivos también vamos a tener en la parte social. Cada área va a ser responsable luego también de que aquello se lleve a cabo, ¿no? El papel del área de sostenibilidad en este caso va a ser la de coordinar y supervisar, ¿no? Pero son los distintos departamentos dentro del negocio los que tienen que llevarlo a cabo. David, te recupero a ti. Hablábamos un poco de la parte de dónde veníamos, pero igual la importancia de tener unos KPIs claros y un objetivo de cómo llegar hasta ellos. Y le preguntaba a Rocío cuáles eran los KPIs que consideraban más importantes dentro de la organización y un poco cuáles son los vuestros, ¿no? Cómo medir el éxito de las políticas de sostenibilidad y con qué criterios hacerlo.
Bueno, es fundamental y además, ya lo estaba diciendo Rocío, en la propia elaboración del informe no financiero y dentro de poco con la nueva publicación de la directiva actual europea en materia de sostenibilidad, uno de los puntos de atención donde se focaliza las exigencias de reguladores en KPIs de productividad, KPIs de cumplimiento. Advertir que en este caso, por lo menos Liga, y entiendo que todos lo estamos haciendo igual, no solo estamos metiendo KPIs de productividad y desempeño medioambiental, donde vas un poco fundamentalmente viendo el principal indicador, que es cómo vas reduciendo ese impacto en tu huella de carbono. Y subsidiariamente lo que estás estableciendo es dónde estás focalizando esa reducción de la huella de carbono y sobre qué elementos de impacto están actuando. A partir de ahí tú vas diseñando toda una serie de indicadores que te pueden ir permitiendo ver la evaluación de tu actividad. Pero ojo, aquí lo que se está hablando es de una sostenibilidad en términos globales, aunque el tema de hoy es la sostenibilidad medioambiental, pero tengamos en consideración que uno de los elementos que antes Rocío ya hacía alusión en un evento deportivo fundamentalmente es el tema de la seguridad, toda esa lucha que tenemos reglamentariamente regulada y que se nos exige el legislador que abordemos en el ámbito de las competiciones deportivas que aglutina tantísimos espectadores dentro de un estadio, es todo el tema de la seguridad. Creo que se nos ha perdido David otra vez por el camino. Vamos a ver si conseguimos restablecer y tener conexión estable. Igualmente, Emily, te quería preguntar a ti precisamente, que era un poco lo siguiente que tenía yo en mi cabeza, ¿no? Al final, vosotros, es verdad que en muchos casos, no sé si sois el motor para empujar a otras organizaciones a aplicar criterios de sostenibilidad o tecnologías que les permitan ser más sostenibles. En otros casos entiendo que, como el caso de la Liga, por ejemplo, en el que sois socios, pues oye, ya os encontréis esa base para trabajar de la mano y ir alineados, pero no sé si con otras organizaciones con las que le lleváis la producción, la distribución audiovisual, etcétera, al final sois vosotros los que veis que podéis ser ese motor y contribuir a que, oye, pues que vayan calando en esas otras competiciones, torneos o clubes o lo que sea. Sí, este es un punto clave, porque si toda la industria, sea la que sea, estamos hablando ahora de la industria de producción de eventos deportivos en directo, pero podemos hablar yo creo que de cualquiera, si no hay un acuerdo, digámosle, tiene que ser un acuerdo ambicioso, competitivo, pero transparente. No vale hacer trampas, que es fácil hacerlas, y por lo tanto tiene que haber un acuerdo sincero entre toda la industria para actuar de una forma más o menos coherente dentro del mundo en el que creo que todos estamos de acuerdo que tenemos que hacer cosas, ¿no? Y tenemos que hacer cosas que mejoren la forma de trabajar y que impacten en esta huella de carbono que queremos rebajar. Desde Mediapro, digamos que estamos intentando tirar el carro y tenemos argumentos, digamos, desde el 2023 que nos unimos al Pacto Mundial de Naciones Unidas, donde hay plasmados, digamos, 10 principios agrupados en 4 grandes áreas: en derechos humanos, en trabajo, en medio ambiente y anticorrupción. También creamos un grupo de alto nivel con todos los profesionales que están involucrados en la producción deportiva para estas nuevas estrategias. Y a partir de esto, contactando con distintas entidades que se dedican más o menos a lo mismo, que son competidores, que son colegas, ¿no? Por ejemplo, la empresa que se dedica a producir la liga alemana, tenemos un grupo de trabajo entre ellos y nosotros que estamos intentando captar a más gente. Parece que hemos levantado también el interés de otras ligas europeas y de otras productoras que hacen producción de otras ligas europeas, para poder establecer un poco estas formas de cálculo y para poder, sobre todo, evaluar las buenas prácticas, que son mucho más fáciles de evaluar y son mucho más fáciles de implementar, ¿no? Hacer un análisis de impacto de huella de carbono es imprescindible, es necesario, pero es complicado. Analizar las buenas prácticas es mucho más simple.
y es mucho más fácil de comparar si hay voluntad de ejecutar esas buenas prácticas por parte de las distintas entidades que están involucradas en este tipo de producción, ¿no? Desplazar a gente innecesaria es una mala práctica, ¿no? Pues se puede evaluar si estás desplazando a más gente de la que toca. Comer de catering es peor práctica que comer de restaurante local, ¿no? Bueno, pues este tipo de acciones, utilizar botellas rellenables de agua para el equipo en lugar de utilizar botellines de plástico, pues es una buena práctica. Entonces, todo este tipo de temas creo que son mucho más fáciles de evaluar y además conciencian mucho más a todo el equipo de trabajo y a todo el personal dentro de un operativo mucho más sostenible. Creemos que es la forma de tirar del carro. Y la verdad es que tiene muy buena acogida por parte de todos los que hasta ahora se han ido uniendo a esta forma de pensar. Entiendo que ahí, a medida que buscáis más alianzas o que lo podéis desarrollar, pues como comentabas, ¿no? Con la empresa que se encarga de la producción de la Bundesliga u otras, se pueden estandarizar una serie de criterios que sean aplicables dentro del sector también, ¿no? Esta sería la parte más ambiciosa, ¿eh? Ojalá pudiéramos acordar con los mayores, digamos, productores de deporte en Europa un estándar, aunque sea un estándar de facto, y que todos estemos de acuerdo en que esa forma de cálculo es la válida para comparar peras con peras. Que al final, si cada uno tiene su método, aunque sea normativamente aprobado, pero es tendencioso, pues bueno, vamos a hacer los cálculos para cumplir la ley y ya está. Y eso son ellos. No debería ser. Deberíamos ser mucho más sinceros con nosotros mismos y compararnos de verdad con las mismas herramientas o con los mismos métodos de cálculo que ya os digo, no son fáciles. Hay temas tan fáciles como desde MediaPro intentamos optimizar al máximo las rutas de todos los vehículos que se desplazan a las producciones. Por lo tanto, es muy difícil o es un poco irreal. Si un camión sale de Barcelona para irse a hacer un partido en el campo del Barça el sábado y luego se desplaza a Valencia el domingo y vuelve el lunes, calculas muy diferente que si ese camión se desplaza de Madrid para hacer un partido en el Atlético de Madrid el sábado, se va a Valencia el lunes y luego de vuelta pues cubre un partido de Champions el miércoles en el sur de España, ¿no? Entonces, todas esas rutas para hacer unos cálculos partido a partido son muy complicadas de calcular. Si lo haces por jornada de trabajo, bueno, es un poco más fácil. Pero entonces ya estamos calculando todos igual. Igual en Liga Belga calculamos partido por partido porque vamos y volvemos de la central para cada partido. Entonces se calcula distinto. Estas un poco son las dificultades con las que nos estamos encontrando y que estamos poniendo en común con el resto de la industria para tener métodos de cálculo que sean justos y que sean realistas. Aquí hemos hablado mucho de organizaciones, pero me queda un poco ese eslabón final que hemos comentado un poco por encima, que es el aficionado o el espectador, el asistente a cualquier tipo de evento que se celebre en los recintos, ¿no? Y al final un poco cómo atraparle, cómo engancharle. Hemos hablado de darle facilidades, ¿no? Pues en primer lugar ponerle puntos en los que sea mucho más sencillo poder reciclar toda la parte de residuos que se generen, que el consumo sea mucho más responsable también, ¿no? Pero al final, y os quería preguntar tanto a David como a Rocío sobre todo, si se puede crear alguna especie de programas, de incentivos, de alguna forma, para que el aficionado sienta, pues que, oye, primero, que sus acciones tienen un impacto real, que pueda haber, y luego, pues, no sé si de alguna forma se le puede incentivar haciéndole partícipe o entregándole algo. No necesariamente, no te hablo ni de descuentos ni de nada que sea tan tangible, ¿no? Que al final cada club o cada organización entiendo que tendrá sus propias estrategias acorde a sus necesidades, ¿no? Pero sí cómo captarle para que no se limite únicamente a, bueno, mi actividad en el estadio, en el día de partido es tal,
pero oye, pues voy a incentivarte, que también hablaba David, de la movilidad. ¿Cómo puedo hacer que la mayoría de aficionados se desplacen en un transporte que no sea un coche particular y voy yo solo en mi coche y lo dejo en el parking y luego me vuelvo, ¿no? O sea, al final, un poco estas estrategias y estos programas que no sé si se pueden llevar a cabo o tiene que ser cada organización quien desarrolle los suyos. Bueno, yo creo que es más Rocío lo que puede hablar en ese sentido, ¿no? Pero Álvaro, por lo menos desde el paraguas de la Liga, que tenemos una visibilidad global de los 42 clubes, lo que sí que podemos confirmar es que se están tomando por parte de la totalidad de los clubes una pluralidad muy atomizada de acciones en ese sentido, desde descuentos en los pases, desde la posibilidad de aparcar cerca de los espacios en los aledaños a los estadios siempre y cuando vengas con vehículos de movilidad eléctrica. Se está facilitando la movilidad en otros tipos de desplazamientos como pueden ser en bicicletas. Todo ello aparejado en definitiva unos grados de complicidad que se pueden ir, que se van subsanando. Buscamos y fundamentalmente nosotros desde la Liga lo advertimos, es decir, hay que hacer los máximos esfuerzos posibles porque el aficionado vaya culturizándose y sensibilizándose de unas cuestiones que tienen que nacer por iniciativa propia de los propios aficionados, impulsados por todas las capacidades e iniciativas que pongan a su disposición los clubes. Pero particularmente en nuestro caso y particularmente en mi persona, lo que incidimos es en no anexionar el cumplimiento de una praxis sobre una condición favorable de un precio de un producto, porque si no estamos condicionando el comportamiento en base a... ¿Quiere decir que no tendrá sentido esto? Sí, tiene muchísimo sentido, pero que hay un esfuerzo grandísimo y que así se está cometiendo por parte de todos los clubes de implementar medidas que facilite, que conciencien y que den a entender al aficionado, como hemos dicho constantemente, de que esto no es una cuestión solo de uno, sino que es cuestión de dos. Pero que en definitiva es grandísima las cantidades de iniciativas que se están tomando. Se están tomando por parte de algunos clubes el crear grandes parques de concentración de vehículos donde desde ahí podamos desplazarse en lanzaderas a estadios. Hay clubes que están organizándose en las áreas metropolitanas de aquellas ciudades donde tienen muchas poblaciones dormitorios, pues autobuses que se están controlando por parte de los clubes para que haya la mayor traslado en el menor número de vehículos. Hay prácticamente acuerdos de colaboración con prácticamente casi todos los ayuntamientos de España donde se está buscando y se está focalizando el que la actividad del desplazamiento del aficionado en un corto plazo de tiempo pues tenga una serie de connotaciones que puedan permitir que cada uno de ellos vaya entendiendo. Yo creo que hay una cultura ya bastante integrada en cuestión de estos. De hecho, hay estudios que te van identificando de que el aficionado o el consumidor, que en definitiva no dejamos de ser unos consumidores bien de un servicio de entretenimiento o de cualquier otro tipo de productos, están habiendo tres perfiles: aquel que no acaba de estar convencido, aquel que ya es consciente y aquel que es consecuente. El consecuente es el que tenemos que cautivar, el consecuente es el que tenemos que apalancar sobre nuestra actividad. Y sobre ellos son sobre los que tendremos que trabajar. Evidentemente, sobre los conscientes tendremos que hacer un gran ejercicio más allá de lo que estamos haciendo. Pero yo confirmo y estoy sumamente satisfecho de ver cómo del conjunto de los 42 clubes en este tipo de medidas se están tomando iniciativas muy singulares y a ver cuál de ellas es más curiosa. Lo importante es lo que decíamos antes. Ojo, que uno de los propósitos que tenemos como Liga es compartir conocimiento, para que aquel que no haya puesto en práctica algunas iniciativas y que puedan tener cabida en sus propios estadios, puedan ir aplicándolos. Para nosotros es fundamental. Y el día a día nos va a ir enseñando y teniendo en consideración que no solo aprendemos de nuestro colectivo, sino de cualquier otro colectivo que movilice grandes público de gente, que nos adviertan de qué iniciativas tienen para saber cómo poder implementarlas en el nuestro. Ahí, Rocío, ¿cómo lo trabajáis vosotros? Porque es verdad que la Liga es ese paraguas global que decía David, pero vosotros sois el punto de contacto y sobre todo el eje sentimental que al final traslada muchas más cosas y seguramente tiene un impacto mucho mayor por la cercanía y el sentimiento del propio aficionado. Totalmente. Pues mira, nosotros la verdad que lo enfocamos, esto forma parte de nuestra estrategia y te diría que es el pilar central de nuestra estrategia de sostenibilidad. El plan que tenemos para trabajar las próximas 3 temporadas se basa en 4 pilares fundamentales y el central es, ya su propio nombre lo dice, es el ADN atlético.
¿no? Es la cultura, y no solo la interna, sino también la externa, que se basa en nuestros valores, ¿no? Es lo que queremos transmitir a nuestros aficionados y la marca Atlético de Madrid. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros, y es verdad que llevamos a cabo acciones que a lo mejor pueden ser muy puntuales, pero lo que queremos es no transmitir al aficionado que igual que el coraje y el corazón es un valor del Atlético de Madrid, o el luchar como hermanos es un valor del Atlético de Madrid, determinados comportamientos son valor también del Atlético de Madrid. Y nosotros tenemos que transmitirle eso actuando, ¿no? Es enseñar en base al ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros les hacemos llegar o comunicar que nosotros estamos actuando de esa manera, es como ellos mejor se van a identificar y van a trasladar ese mismo modo de actuación, ¿no? A sus hábitos cuando vienen a visitarnos a casa, y ojalá que es el objetivo último también en su vida diaria, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en este respecto que estamos haciendo? Por ejemplo, el tour que se realiza tanto del museo como del estadio va a poner en valor todo ese tipo de cosas que nosotros estamos haciendo. No queremos que nuestros aficionados aprendan solo de la historia del Atlético de Madrid, ¿no? Y vean un estadio maravilloso, sino ese estadio cómo se gestiona, cómo se opera, que queremos que sea un estadio que es accesible para todas las personas, independientemente de su discapacidad, de su raza, de su religión, de su condición, ¿no? Porque es la casa de todos los atléticos. Pues ese tipo de cosas que, ¿no? Que, como dice David, a nosotros nos importa muchísimo la sostenibilidad social, aunque hoy nos centremos en la ambiental, pero que todo eso seamos capaces de transmitirlo con nuestros valores y con nuestras acciones, ¿no? Creemos que eso, al fin y al cabo, a largo plazo, tiene un impacto muchísimo mayor, ¿no? Que una foto de una campaña puntual. Bien, es cierto que eso no quita que también las hagamos, ¿no? También somos signatarios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, como lo es el Real Madrid, y en septiembre, pues el partido que tuvimos aquí en casa frente a ellos, pues hicimos esas fotos, ¿no? Ambos equipos sosteniendo la bandera de los Objetivos de Desarrollo Sostenible antes del inicio del partido, ¿no? Pensamos que esto sí son acciones, ¿no? De muy gran impacto que transmiten otra vez, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión al respecto? Y efectivamente, una vez que se recoge la bandera, ¿no? Y aquí está el respeto, ¿no? Tal, somos rivales otra vez en el terreno de juego, ¿no? Pero sí buscamos acciones que maximicen el impacto y que sean duraderas a largo plazo, ¿no? Más que eso, que una acción puntual o de una foto en un momento determinado. Pero para eso, nosotros somos los que tenemos que actuar así en nuestro día a día y en todas nuestras acciones, ¿no? No queremos tampoco que además caer en el greenwashing, ¿no? No podemos estar diciendo, vosotros haced una cosa que nosotros, ¿no? Luego nuestra mano izquierda está haciendo la contraria. Entonces, en eso también nosotros, por nuestra parte, queremos ser muy cautos y bueno, pues hacer las cosas como consideramos que se tienen que hacer. Nos quedan 5 minutos. Doy paso a algunas de las preguntas que nos están trasladando. Una de ellas es de Montse Marco, desde Asobal, y creo que te lo voy a trasladar a ti directamente, David, porque al final es de organización a organización. Y nos pregunta Montse que ellos están trabajando en un ranking de sostenibilidad para sus clubes, y si tenéis algún consejo, algún comentario de cosas que no haya que pasar por alto, cosas que no se les puedan escapar a la hora de hacer este ranking, o qué considerar como más importante, pues, oye, a la hora de medir ese ranking de sostenibilidad y la actividad de los clubes. Mira, ahí justamente una de las iniciativas que tomó la Liga desde hace 5 años, cuando empezó a trabajar este ámbito dentro de la organización, fue de partida el diseñar, que públicamente está colgada en la página web de la Liga y la pueden utilizar perfectamente como elemento de referencia. Es una guía de sostenibilidad para clubes profesionales, ¿vale? Recientemente, este pasado mes de mayo, se publicó también a través de ADEPS y con la colaboración de la Liga una guía de elaboración, una guía de gestión sostenible para federaciones deportivas. Esas guías te dan una orientación de cuáles son los elementos en las 3 dimensiones de la sostenibilidad que hay que tener en consideración, y sobre todo lo que te marca es un orden de prelación de qué asuntos son más importantes a tener que abordar en cada una de estas dimensiones. De ahí es donde se puede extraer, como en su caso hicimos nosotros, un cuestionario de sostenibilidad que te permite identificar el grado del cumplimiento en materia de esto. Pero ojo, particularmente yo siempre he sido un defensor a ultranza de que estos tipos de evaluaciones no finalicen en un ranking de cumplimiento, porque aquí no es una cuestión de competición, aquí es una cuestión de concienciación y de elaboración. Lo que te tiene que determinar el poder tener un autodiagnóstico en base a esos criterios que te identifica una guía
es conocer por dónde están tus riesgos y tus oportunidades. No es si yo lo estoy haciendo mejor que otro o peor que otro. Es cuestión de que identifique esos riesgos y esas oportunidades y que eso te permita después aplicar un plan de actuación donde enfoque tu actividades primarias sobre aquellos asuntos que son más críticos, que tienen un aparejado mayor riesgo. Por tanto, yo os invitaría, porque les puede ayudar bastante, a que accediendo en la página web de la Liga, hay una sección donde se publican una serie de manuales que son de carácter público, los podéis bajar y de ahí se puede extraer perfectamente cuáles son los elementos a tener en consideración para poder aplicar a un ente deportivo. Pues vamos con una última que también nos traslada Julián Casas, que en este caso es con uno de las imágenes que hemos estado viendo, y aquí con las imágenes, es verdad que volvemos a ese icono y a ese impacto que se puede generar. Pregunta que si esta iniciativa, por ejemplo, que se está viendo en la Euro, de recoger los vasos, los plásticos, etcétera, a cambio de una compensación económica, ¿sería posible pues, en la Liga o realmente en cualquier otra competición española o en los propios clubes? Así que te pregunto a ti, Rocío, si esto se puede implementar a nivel de club, pero bueno, es aplicable también a nivel de liga. Pues mira, nosotros estamos evaluando iniciativas en ese sentido. ¿Qué pasa? Que es verdad que el tema de sostenibilidad hay que construir un business case a la hora de tomar una decisión, ¿no? Ese tipo de vasos reutilizables que tú devuelves a cambio de una moneda, es verdad que necesitan una serie de usos para realmente ser sostenibles, ¿no? Tienes que ser capaz de reutilizarlos otra vez en los partidos. En el caso de una Euro, que ya sabes que tienes una serie de partidos asegurados, bueno, pues probablemente los números sí salgan, ¿no? Es algo que estamos evaluando nosotros para implementar ahora de cara a la nueva temporada. A cambio, sino que es lo que estamos viendo, medidas u otras alternativas que existan en el mercado para sustituir, por ejemplo, en ese caso, los vasos de plástico, que en nuestro caso ya prácticamente apenas se dan, ¿vale? Pues serán vasos que realmente sean de cartón compostable, ¿vale? Que a la larga pueden ser mucho más baratos y mucho más sostenibles que esos vasos reutilizables. Pero para poder tomar esa decisión y que realmente tenga sentido, necesitamos analizar los datos, ¿no? Tenemos que entender o saber qué porcentaje de personas serían capaces de comprarlo, cuál sería la tasa de devolución, porque si no los devuelven, al final lo que estamos haciendo es empeorar, ¿no? La situación. Casi mejor era un vaso de cartón como tal. Y en ese punto nos encontramos. O sea, las decisiones no las tomamos muy, muy a la ligera, la verdad, te tengo que decir, porque sí que estudiamos, bueno, pues todos los pros y los contras y los distintos ángulos desde el punto de vista del impacto final y también desde el negocio. Pero sí que estamos evaluando ese tipo de medidas. Y lo trabajamos, mucho también con nuestros proveedores, porque sin ellos también, o sea, el sistema no funciona, ¿no? Tenemos que estar seguros también que ellos tienen la capacidad de poderlos vender, poner los puntos de recogida y ver en ese proceso, bueno, pues cómo podemos seguir mejorando. O sea, que eso se hace sí en colaboración con nuestros principales proveedores. Claro, que entiendo que al final, precisamente el trabajo con los proveedores, que hay también, pues oye, no solo con la parte del estadio, sino también proveedores como pueda ser MediaPro, desde la parte de producción. Absolutamente. Y tener esos criterios de sostenibilidad que puedan cumplir, pues es otra medida de irlo implementando y que no solo dependa del club o del aficionado, sino que al final vaya bajando a toda la escala. Yo, por mi parte, salvo que vosotros tengáis alguna última reflexión final que queráis lanzar alguno de los tres, creo que damos por finalizado, pero si tenéis alguna última reflexión, os animo a compartirla. Yo solo quiero decir que hemos estado hablando de la producción de deporte. El Grupo MediaPro tiene un departamento de sostenibilidad de este tiempo dedicado al resto de temas que la empresa del tamaño del Grupo MediaPro. Todos los tenemos producción, consumo de energía sostenible, etcétera, etcétera. Hay digamos, toda una estrategia de grupo para poder actuar de forma mejor en este mundo que necesita de este tipo de acciones. Era solo este punto. Perfecto, pues con esta última reflexión, con esa necesidad de tener esa estrategia de personal dentro del propio grupo y un objetivo y medir esos datos previamente y a posteriori también para saber a dónde se define, cerramos este Tu Playbook Class by Group MediaPro. Agradeceros a los tres muchísimo y a todos los que habéis estado escuchando esta conversación esta hora. Muchas gracias por vuestro tiempo a todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Dios.